Eugenia Macías, te queremos agradecer a nombre del Centro Fotografía de Montevideo tu presencia y tu participación en este encuentro sobre investigación y conservación del patrimonio fotográfico. Muchas gracias por estar con nosotros y quisiera hacer una pequeña presentación de Eugenia. Así como hemos venido entrevistando, platicando con otros especialistas que han entrado y se desarrollan en el campo del patrimonio fotográfico, el caso de Eugenia Macías es básicamente un caso, digamos, híbrido. Ella empezó como restauradora de bienes muebles, licenciatura que estudió en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en la Ciudad de México, pero posteriormente ella se incurre en los vericuetos de la antropología visual y estudia una maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero no es suficiente para Eugenia y entonces hace un doctorado. Y bueno, haré un paréntesis antes de platicar de su doctorado, porque Eugenia de alguna forma es de esas estudiantes que uno ve desde que es su maestro y se desarrolló en el campo de la conservación, que no se va a quedar ahí. Uno como docente sabe, o sea, como que recibe una especie de, pues no sé si de señal o de alucinación. Dice uno, estos estudiantes ¿se van a quedar aquí o se van a ir? Y Eugenia siempre era así como una persona demasiado inquieta, ¿no? Y entonces termina un doctorado en Historia del Arte, pero siempre con la línea de las imágenes, siempre estudiando la fotografía. Bueno, pues también tengo que decirles que no solamente le interesa la foto, sino también el baile flamenco. Y resulta que, pues cuando uno llega, ¿no?, ahí, al último semestre de la carrera y muy seriamente va uno a dar su clase, y de repente llega un estudiante que dice, ¿sabes qué? Pues yo no voy a dejar mi clase, así que me voy a salir 15 minutos antes. Entonces, como yo soy un hombre fácil, pues les dije, pues sí, haz lo que quieras, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí, ve. Y ya sabía yo también, porque eso es algo que uno aprende como profesor, que la gente cuando llega directamente un estudiante a decirle que quiere hacer algo más, pues lo desarman a uno. Si dicen, pues claro, ¿no? Qué bueno. O sea, además sabedor de que en muchas ocasiones pues, este tipo de disciplina, la restauración y la conservación, es una disciplina muy demandante. Si alguien todavía después de ese esfuerzo quiere ir a hacer algo más, pues hay que celebrarlo. Así que dije, bueno, está bien. Y entonces a las 5:45, 5:10 de la tarde, veía yo que Eugenio empezaba a recoger sus cosas muy discretamente, ¿no? Y se salía de la clase, ¿no? Y todos los demás, que no eran muchos, que eran como 4 o 5 más de mis estudiantes, se quedaban, se volteaban y decían, bueno, no le gustó la clase, ¿no? Ya se fue. Bueno, pero no, era porque tenía otras actividades. Bueno, pues así que viene Eugenia de la conservación, pasa a la antropología visual y a la historia del arte, pero siempre en esta línea de las imágenes. Así que eso me da pie para iniciar esta conversación con Eugenia. Y bueno, pues obviamente quien trabaja la fotografía tiene una relación con los archivos fotográficos. Tiene que ir a buscar las fotos. Y la primera pues pregunta que yo lanzaría en este momento es saber, que nos diga Eugenia, qué lugar ocupa el archivo, el fondo fotográfico dentro de sus investigaciones que la han llevado no solamente a obtener sus grados académicos, sino a ejercer la curaduría
y las publicaciones que ha realizado. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, al Centro de Fotografía eh, de Montevideo, por esta invitación para esta conversación. Es muy bonito escucharte, recordar como esos tiempos en que fui tu estudiante. Eh, y bueno, la verdad es que en el paso eh, formativo contigo en ese seminario de conservación fotográfica fue donde yo afiancé el amor por la fotografía, ¿no? En mi familia la fotografía era muy importante a nivel de los vínculos, de la memoria, ¿no? De las situaciones, de los encuentros. Eh, Conservamos imágenes, pues, desde de los orígenes o las primeras décadas de la invención de la fotografía. Las usé, ¿no? En el seminario contigo para las distintas actividades. Eh, y yo terminé mi maestría en antropología analizando las propias imágenes de mi trabajo de campo, las fotografías que yo producía como parte de mi registro del STAR y no había en ese momento donde yo estudié antropología, no había una formación tan directa hacia la antropología visual, hacia el manejo de las imágenes y, y por eso fue que empecé el posgrado en Historia del Arte y como que ahí conjunté, ¿no? Porque era el caso de un explorador noruego, Carl Lumholtz, que estuvo en México eh, en como dos grandes expediciones. Yo estudié la primera, eh, él bajó de los estados de Chihuahua a Michoacán y ahí conjunté como toda esa formación en conservación fotográfica, más los intereses antropológicos, porque pues era fotografía etnográfica y pues el metodologías de análisis visual, ¿no? Eh, y ahí comienza mi trabajo con archivos fotográficos. Para mí los archivos fotográficos son centros irradiantes, ¿no? Que están ahí como con todo su potencial esperando a, a ser activados, ¿no? Para textos de investigación, para docencia, para exposiciones. Eh, Ahora en el trabajo actual de docencia que hago, que es una maestría en conservación de acervos documentales, en la Escuela Nacional de Conservación aquí en México, manejamos perspectivas teóricas críticas, cómo se ha pensado el archivo desde las humanidades y desde las ciencias sociales. Hay muchísima reflexión sobre la condición fragmentaria que tiene el archivo respecto a reconstruir memorias de lo real. Pero eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, mi posición siempre ha sido que, pues eso es ese es el punto de partida, lo real ya no está. Los procesos del pasado que los archivos documentan de maneras muy, muy azarosas, ¿no? Como ese núcleo de materiales que se preserva al paso del tiempo, eh, es lo que hay, es el inicio y por lo menos como mi trayectoria interdisciplinaria me ha servido como para conjugar herramientas desde las distintas disciplinas para poder justamente activar pues esos potenciales que tienen los archivos, ¿no? En definitiva, esta visión del archivo cercado, ¿no? Que, que esté en continuo procesamiento, pero sin salidas de acceso, ¿no? A su circulación social, no es la perspectiva con la que yo me identifico. En lo real, pues el trabajo en archivos es muy, muy extenso.
por el gran volumen de materiales, por la gran cantidad de tareas que esto implica. Pero creo que tienen que hacerse las dos cosas a la par, ¿no? O sea, la custodia, la preservación, el ejercicio de las disciplinas como más vinculadas hacia esas áreas, como lo es la conservación, y todas las otras disciplinas que procuran activaciones, sea desde la investigación, la difusión, los procesos educativos. Esas también han sido más mis experiencias laborales, como que se va trabajando simultáneamente alrededor de todos estos ejes. Y bueno, yo creo mucho en eso. Creo que el trabajo en los archivos es para muy largo plazo, con todo ese potencial irradiante que tiene para la investigación, y que pues hacemos lo mejor que podemos en los periodos en los que nos toca, ¿no? Trabajar con ciertos casos, con ciertos archivos, ¿no? Creo que ese potencial que tiene el archivo fotográfico es lo que lo hace ser como una herramienta de sustentabilidad que garantiza el futuro de sus contenidos, ¿no? Cuando desde las distintas profesiones se activan proyectos de conservación, de historia, proyectos curatoriales, proyectos editoriales, ahí se está cultivando la sustentabilidad de los archivos, ¿no? Esa posibilidad de legarlos a las generaciones futuras y que los contenidos que sostienen eh, puedan seguir circulando, ¿no? Al paso del tiempo. Esa es la experiencia que yo podría compartir en relación a esta pregunta. Gracias. Bueno, yo creo que es importante remarcar acá esta cuestión que tú planteas de que el archivo tiene una capacidad no exactamente explotada de irradiar lo que tiene dentro, lo que custodia. Esta tendencia a más custodia y menos exteriorización, ¿no? Sí, creo que eso es algo que ya vemos desde hace más de 15 años en el campo de la investigación, en el campo de los discursos curatoriales o de las narrativas curatoriales. Cada vez hay una propensión a buscar el desarrollo, el diseño de curadurías en fondos o colecciones poco conocidas, ¿no? ¿Sí? Y creo que no solamente es en el archivo institucional, sino es, en el caso de la fotografía, en los propios sujetos fotógrafos. Yo recuerdo, por ejemplo, tu trayecto en el Museo de Arte Moderno con dos exposiciones que recuerdo con muchísima claridad, la de Héctor García y la de Bostelman. Es decir, dos fotógrafos que habían muerto más o menos en aquella época, habían fallecido, y entonces daba lugar a una revisitación como a nivel de un homenaje, pero más que de un homenaje, a decir, sigue una relectura. Sí, creo que cuando tú dices, tienen que circular, creo que habría que añadirle, sí, a partir de una revisitación, de una relectura. No sé si eso lo compartes conmigo o es simplemente una, pues, conjetura mía. Sí, cada acercamiento a los archivos, incluso los que están más vinculados a una tradición científica, cuantitativa,
¿no? Etcétera, como es el caso de la conservación, eh, es una relectura, porque los criterios con los que se ejercen las disciplinas en relación a los archivos, pues van cambiando también al paso del tiempo. Entonces es necesaria eh, un es necesario un reacomodo pues, de las herramientas, ¿no? La conservación de archivos fotográficos no es la misma que hace veintitantos años, ¿no? O sea, ha ido cambiando, ha ido incorporando nuevas metodologías, nuevos avances tecnológicos, nuevos enfoques teóricos que regulan las intervenciones, y lo mismo sucede en las investigaciones desde las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Por ejemplo, el campo de la antropología visual pues, ha tenido muchísimo desarrollo de 20 años para acá también, ¿no? Y hoy es impensable eh, realizar investigaciones aplicando autores de las ciencias sociales y las humanidades a las imágenes, a desentrañar como claves sociohistóricas que la propia visualidad contiene, sin incorporar perspectivas críticas sobre lo social, sobre las dinámicas, sobre los grupos, y que muchas veces esas tensiones se reflejan. Bien, entonces creo que podríamos dedicarle un tiempo a otra pregunta que nos inquieta, que nos conocer tu respuesta. Y esa es, ¿cuál es el rol de la práctica fotográfica en el tránsito de las memorias hacia el espacio de historias públicas? Bueno, yo creo que la práctica fotográfica hace como de calibrador de esas memorias, ¿no? De las memorias de diversos procesos sociales. Por un lado, con los manejos autorales del oficio, ¿no? Porque la manera en que un fotógrafo despliega su oficio eh, hace que produzca posicionamientos sobre esas historias públicas, ¿no? Pienso eh, en Enrique Mequinides, aquí en México, que era un fotógrafo que se formó empíricamente, ¿no? Desde niño, que su padre le regaló una cámara, todo muy azaroso, ¿no? Él tomaba y tomaba fotos en sus contextos cotidianos, después eh, alguien lo conecta y entra a trabajar a un periódico, ¿no? Y permanece ahí toda la vida, en nota roja, tomando fotos de accidentes, de asesinatos, ¿no? De cuerpos muertos, de suicidas. Pero el hombre tenía una sensibilidad especial, ¿no? Que desarrolló en el propio oficio y entonces hacía unos encuadres con unos rasgos formales y estéticos impresionantes, ¿no? Ese para mí, ese es un ejemplo. O sea, no había nada en su contexto que le hiciera pensar a él en una perspectiva autoral en el sentido de un fotógrafo que se ha formado en una escuela artística, ¿no? O sea, él llegó a la foto por azar, eh, consiguió un trabajo donde lo importante era la nota roja, ¿no? El desastre, la catástrofe, la tragedia, ¿no? Y sin embargo, su manera de ejercer el oficio hacía que esas imágenes trascendieran hacia algo más que lo amarillista, lo alarmista, ¿no? Promovían experiencia sensible al mirarlas, ¿no? O pienso en Pedro Valtierra, ¿no? Sus reportajes de procesos latinoamericanos en Nicaragua, el ejército zapatista en Chiapas, y de pronto tiene secuencias sobre las mujeres, ¿no? El papel de las mujeres en estos procesos, ¿no? Eh, eh, entonces ahí está esa conjunción, o sea, la capacidad documental de la fotografía, pero también las decisiones que los fotógrafos ejercen, ¿no? Y cómo esas decisiones los hacen comunicar con mayor profundidad
cuestiones que están sucediendo en los procesos que están fotografiando, ¿no? Eso hace que ellos generen expresiones desde las propias vías de lo fotográfico, ¿no? Pienso otro ejemplo, Héctor García, los reportajes, ¿no? Que hizo aquí en México, que le valieron los premios nacionales de periodismo. Él retrata en 1958 las protestas de trabajadores ferrocarrileros, maestros, médicos, por la carestía, ¿no? Porque comenzaba esta crisis que no termina de pasar, ¿no? Aquí en México se comenzaba a manifestar con mayor claridad. Su ejercicio del fotoperiodismo hace que genere secuencias de acontecimientos durante esas protestas, ¿no? Por ejemplo, cómo golpean y apresan a un maestro, ¿no? Y eso le valió un primer premio. Luego su reportaje del 68, ¿no? Esta cuestión que tiene mucho la foto documental situada de ese azar, ¿no? En el acontecimiento y cómo el fotógrafo desde su oficio pues logra tomas inesperadas, ¿no? Pienso mucho en esas fotografías nocturnas en la Plaza de las Tres Culturas, que él estuvo ahí cuando fue la matanza de los estudiantes y logró generar materiales pues, documentales que son muy valiosos, ¿no? Pienso que la condición de futuro de materiales como estos sí está afincada en la organización archivística, en la conservación, para, pues, hacerlos accesibles, ¿no? Para poder hacer visibles en lo matérico y en lo informativo los contenidos que materiales como estos ejemplos que yo he mencionado albergan, ¿no? Si no se ejercen los tratamientos que la conservación o la archivística dan sobre los archivos donde se resguardan materiales como los de estos fotógrafos con los que he ejemplificado, pues van a quedar aislados del flujo de la vida, sepultados, ¿no? Y aquí, pues yo quiero centrar la atención en un proyecto en el que estoy trabajando ahora, que es el Fondo Histórico del Museo Universitario de Ciencias y Arte, Museo MUCA, se le conoció por mucho tiempo en la ciudad universitaria, en la Universidad Nacional, aquí en la Ciudad de México. Ese museo se cerró cuando se abrió lo que es ahora el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y este fondo documental de las actividades del anterior museo pues pasó a la custodia, ¿no? Del museo que está abierto actualmente. Es un fondo híbrido, o sea, no es solo fotográfico, contiene documentos escritos de correspondencia institucional, documentos de planos museográficos, diseños de mobiliario, textos curatoriales, pero es muy interesante ver ahí en su organización, es una primera imagen que yo quiero mostrar, o sea, al hacer la ordenación de sus expedientes, es muy interesante ver el papel que tiene lo fotográfico, ¿no? Las distintas prácticas museológicas que se hacen con lo fotográfico. Entonces, en otra imagen está una lista de obra de una exposición sobre arte precolombino peruano que llegó a ese Museo MUCA al final de la década de los 50, principio de 1960, que usan los fotogramas de las impresiones plata gelatina de una hoja de contactos para registrar cada pieza que iba a ser prestada en el listado, ¿no? O sea, uno encuentra ese tipo de cosas que hoy pues han desaparecido, ¿no? Con el tránsito a lo digital, ¿no? Es también un proyecto en el que se han incorporado procesos de digitalización y se está en otra imagen, quiero que veamos cómo se está intentando replicar la ordenación del material analógico físico en la ordenación
digital, en las carpetas, ¿no? Y las subcarpetas que contienen, con las distintas series, subseries, en relación al expediente de una exposición, ¿no? Si no hiciéramos todo este tipo de estrategias, todos estos materiales quedarían fuera del alcance, ¿no? De usuarios, de investigadores, de estudiantes, de público que le interesan estos temas, ¿no? Entonces, ahí está ese potencial en que la fotografía calibra los procesos públicos, pero pues sí es necesario que continuamente se estén ejerciendo las metodologías de las distintas disciplinas que preservan memoria en lo matérico y memoria en lo informativo sobre estos materiales. Eso es lo que podría decir. Bueno, esto seguramente tu proyecto va a correlacionarse con el desarrollo de la museografía y de la mexicana, ¿no? Es decir, personajes como los Soto Soria, Lilia Weber, ¿no? Rodolfo Rivera, que ese museo, pues, posteriormente fue el centro de investigaciones y servicios museológicos. Yo creo en algo que estoy convencido, en algo de que tú has dicho, que es esta correlación binaria entre materialidad y documentación. Es decir, los conservadores generalmente trabajamos en áreas prácticamente indistintas, en esas sin distinguirlas. Es decir, al momento que estamos haciendo un diagnóstico, estamos reconociendo el estado de deterioro y estamos documentándolo. Entonces, creo que esa metodología que tú planteas de la materialidad y la investigación es bidireccional. Y conservamos para documentar y documentamos para conservar. Y creo que es ahí donde el perfil o tu perfil o el perfil de Sandra Peña, por ejemplo, pues son los mejores ejemplos, ¿no? de cómo, pues de ese ejercicio de las dos disciplinas, ¿no? O de las codisciplinas, ¿no? Bueno, entonces, para concluir esta entrevista y esta charla que nos va a nutrir de conceptos y posicionamientos entre la investigación y la conservación, quisiera saber si estarías de acuerdo con una afirmación, que nadie puede gestionar lo que no puede medir. Conocemos actualmente el alcance del patrimonio fotográfico en el contexto actual, o estamos construyendo. Bueno, yo quisiera, bueno, volver un poquito antes de dar cuenta de eso, a esta cuestión de la materialidad y a esta correlación que hay entre documentar e investigar. Por un lado, yo sí creo que documentar e investigar son procesos que van de la mano y como en una ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? O sea, en la catalogación, yo en experiencias de docencia recientes, por ejemplo, con los diplomados de Ibermemoria, les insisto mucho, ¿no? A los estudiantes que la cuestión de la catalogación, por supuesto, uno tiene que integrar las normativas, las normas internacionales y las normas nacionales y los estándares que se van generando al paso del tiempo, ¿no? Como ISAG, como CEPIADES, MARC 21, aquí en el caso de México, pues la norma mexicana de catalogación de materiales fotográficos, ¿no? Que tú coordinaste ese grupo de trabajo, pero a la par hay que incorporar herramientas
como yo trabajo desde metodologías del análisis visual, pues les insisto mucho en que hay que acercarse hacia las imágenes para poder hacer la ingesta de los campos del catálogo. Es decir, yo me formé, por ejemplo, con la metodología de la descripción de Michael Baxandall, el historiador del arte, en donde la descripción es una herramienta que problematiza la imagen, ¿no? Contigo comencé a estudiar a Roland Barthes, ¿no? En la formación que tú coordinaste, ¿no? Toda esta cuestión de los pinchazos en la imagen y poder desatar un proceso reflexivo a partir de esas zonas en la imagen que nos conmueven, ¿no? De alguna manera. Y trato de que personas que trabajan en procesos de catalogación puedan también familiarizarse con estos procedimientos para acercarse a las imágenes que están catalogando, ¿no? Y conjuntar ambas perspectivas, la normativa y un análisis visual profundo, ¿no? Entonces, en ese, este sería un ejemplo, ¿no? De esa conjunción documentación-investigación. Y yo quisiera que viéramos imágenes de otro fondo que también se preserva en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, que es el Fondo César Martínez. Él es un artista que hace performance y hoy lo que nos queda de muchas de sus acciones, como de otros artistas que trabajan en esta línea, es la documentación fotográfica de las acciones que hicieron, ¿no? Es fragmentaria, no es la situación, ¿no? En el MUAC se preserva una cabeza de chocolate de una línea de acciones que él ejecutó y es parte del fondo documental. En otra parte del fondo, justo gracias a la documentación fotográfica, uno puede encontrar una imagen, que es otra que veremos, de estas cabezas de chocolate montadas en un restaurante como obras de arte. La gente va a cenar al restaurante, pero las cabezas de chocolate no están para degustación, ¿no? Y eso lo planteaba como una acción. Y otra serie de fotografías de otras acciones donde sí eran degustadas y se ponían haciendo un gran banquete y se ejercía una especie de antropofagia simbólica donde la gente se comía la cabeza de chocolate, ¿no? Hay también instructivos que él dejó de cómo montar a muro las cabezas, cómo hacerles un capelo de acrílico, ¿no? O sea, todo eso es el material del archivo, ¿no? Y no podríamos profundizar en el sentido de que una cabeza de chocolate, que es además el rostro de un amigo de él, se preserve junto con un fondo documental. Y este ejemplo, pues me lleva a la reflexión sobre la materialidad. Como yo trabajo con archivos artísticos y de artistas del 20, es muy, muy frecuente encontrar fondos y colecciones híbridos, que no son solo fotográficos, no son solo de papeles escritos, sino que están llenos de objetos, ¿no? Entonces, aquí quiero mostrar la imagen de el fondo, una panorámica del tipo de materiales que resguarda otro fondo también en el MOAC, dado que trabajé ahí algunos años y fueron como muy interesantes todas las indagaciones que los propios materiales que el Centro de Documentación Arqueya del MOAC ofrece, ¿no? Entonces, esta colección se llama Visualidades y Movilización Social y rescata toda la cultura material que se genera en la militancia, en las marchas, todo lo que circula. Pañuelos, camisetas, stickers, estampas, afiches, gráfica, y hay también registros fotográficos de artistas que en la militancia pues desarrollan series, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Y evidentemente ahí tenemos que apelar a la conservación, o sea, los criterios de resguardo, de monitoreo de condiciones ambientales,
que la conservación ha desarrollado, ¿no? Para poder tener todos estos materiales de naturalezas tan diversas en buenas condiciones, ¿no? Generar buenas prácticas de ese monitoreo, ¿no? De esa revisión periódica, de estar atentos a que las condiciones de humedad relativa y temperatura pues son idóneas, ¿no? O como en el caso de la cabeza de chocolate que yo mencionaba antes, eh, que, que esos, que ese tipo de materiales pues tengan que ser resguardados en una bóveda climatizada especial, ¿no? Eh, para que pues su propia naturaleza biológica pueda pues preservarse lo más posible, que es un gran reto en el arte contemporáneo, ¿no? O sea, todas las obras que son hechas con materia biológica, ¿no? Esta reflexión sobre la materialidad me lleva también a otro ejemplo, otra imagen que yo quisiera mostrar, que es de una exposición que hice el año pasado, que hice la curaduría de la fotógrafa Mariana Jampolsky y la colección Héctor Peralta, que fue su primer esposo. Ellos montaron en los 50s en un taller de artes visuales, artes plásticas, en una chinampa en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, y Mariana Jampolsky produjo cerámica, ¿no? Hizo figuras modeladas de objetos utilitarios, de animales, figuras de gran formato en arcilla. Y en la colección Héctor Peralta se conservan fotografías de esos procesos de trabajo, ¿no? De cómo se sentaban a hacer joyería de barro, de los lugares donde acomodaban las piezas cerámicas que Mariana Jampolsky producía. Y Héctor Peralta conserva las dos cosas, imágenes fotográficas y todos esos objetos, los que quedaron, ¿no? De ese periodo de producción. Eso conlleva grandes retos en la conservación, ¿no? Porque hay que desarrollar criterios para todas estas materialidades pues tan diferenciadas, ¿no? Eso es algo que creo importante en estas reflexiones que hacías. Ahora, sobre esto último, ya para concluir, esto de que no se puede gestionar lo que no se puede medir, yo creo que es una posición que yo no la podría tomar como con total rigor, porque siento que paralizaría más que potencializar acción, porque en realidad hay muchísimas producciones culturales fotográficas, como tú decías al inicio de esta entrevista, que no están solo en el ámbito institucional, ¿no? Que no las encontramos como memoria de la trayectoria de ciertas instituciones y de sus agentes, sino que hay muchísimos archivos familiares, personales, de colectivos, de viajeros. Todo el tiempo estamos encontrando nuevos materiales y todo el tiempo esos hallazgos pues, son retos en esta cuantificación, en este monitoreo, tanto físico como intelectual. Y ahí yo me inclino más, justo pues por los casos con los que me ha tocado trabajar, me inclino más por una posición en que hacemos lo que podemos, ¿no? Y claro que hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero siempre creo que es un reto el intentar cuantificar la totalidad, porque precisamente el mundo de los archivos es un mundo muy vasto, cada archivo es muy vasto, por pequeño que sea, es muy vasto, ¿no? No es lo mismo ponerte a trabajar en un proyecto donde sabes que vas a intervenir desde la restauración 5 piezas, a intentar monitorear la integridad de un archivo que al menos tiene 500 ítems, ¿no? Al menos. Y eso ya es mucho, ¿no? Eso ya es mucho. Ahora, los que tienen miles de miles, cientos de miles, y los que siguen apareciendo, ¿no? O los que siguen, que siempre estuvieron ahí, ¿no?
pero que nunca habían pasado a la esfera pública y de pronto comienzan a ser investigados o de pronto se descubre que están muy deteriorados y que es urgente desarrollar un proyecto de conservación en ellos. Me parece que eso es algo que está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo he trabajado siempre más por casos, desde el caso profundizar en el caso lo más posible, ¿no? Participé, por ejemplo, y es la última imagen, las últimas imágenes que quisiera que viéramos, en un proyecto de viajeros alemanes en México, que activaron filólogos vinculados al Colegio de México en un proyecto del Consejo Nacional para las Ciencias, Humanidades y Tecnologías, el CONACYT, ¿no? Aquí en México. Y me invitaron porque estaban trabajando con publicaciones de época de los viajes de estos personajes y había fotografías en ellos, ¿no? Yo no hubiera dado con esos materiales, ¿no? De otro modo, no hubiera dado con esos materiales. Y de pronto se abre ante mí así un universo de muchísimos viajeros alemanes en México. Pude visitar el Instituto Iberoamericano en Berlín, que tiene una fototeca amplísima con muchísimos fondos de los viajes de alemanes por todo el mundo, no solo en México, ¿no? Entonces, siento que constantemente estamos descubriendo más y más archivos, ¿no? Entonces, creo que al menos esa es mi posición, pues en los casos en los que nos toque trabajar, pues tratar de profundizar lo más posible, con esta perspectiva interdisciplinaria eh, que cada disciplina va desarrollando paralelamente sus procesos, ¿no? Y siempre pensando de una manera integral el archivo, que tiene que ser atendido desde la conservación, de lo matérico, desde lo archivístico, ¿no? Generar como una lógica, ¿no? De acceso a todos esos materiales y, por supuesto, pues desde la investigación y las salidas de difusión educativas, ¿no? Con lo que Muchas gracias, Eugenia. Sí, yo creo que es una provocación decir que no se puede gestionar lo que no se puede medir. Pero es una provocación bien intencionada, porque realmente lo que está atrás es una gestión infinita por un patrimonio inmensurable. ¿Sí? Es como no hay una solución final. ¿Sí? Es decir, cuando no hay una solución final, hay una atención permanente. Y eso es lo que yo creo que requerimos como provocar. Esa sí es una provocación malintencionada, a lo mejor, ¿no? Porque muchos de estos agentes están muy cerca de pues de las estructuras gubernamentales o de las políticas gubernamentales. Entonces tenemos que crear como esas especies de distanciamiento, ¿no? Para que no se trastoque ese desarrollo de actividades que van de la conservación a la investigación documental, ¿no? Y tú has señalado una cosa muy importante. Quien cataloga, quien se encarga de las actividades de control intelectual, su primera actividad es el análisis de la imagen, pero es ahí en donde hay que incidir con mayor rigor, más que en estar preocupados en llenar una plantilla de campos, ¿no? O de etiquetas, sino, sí, podemos llenar todos los atributos físicos de una imagen, pero cuando llegamos a la descripción de los contenidos, necesitamos un mayor rigor, ¿no? Porque es ahí donde reside
el contexto y la interpretación. Bueno, ¿tú quieres agregar algo más, Eugenia, para terminar esta entrevista que pues, nos ha dejado muchísimas cosas que reflexionar y hemos conocido muchas otras que a partir de tu experiencia en el desarrollo de tu disciplina? No, muchas gracias, ya he hablado mucho, creo que el responder estas preguntas pues ha sido un ejercicio como muy bonito de recabar experiencias y traerlas a colación como dentro de los ejes reflexivos que a los que nos has invitado, ¿no? Al formularlas, eso siempre como que es muy satisfactorio, ¿no? Voltear, ver lo que se ha hecho, cómo abona hoy, cómo, sin duda, como que sí me parece muy, muy importante este enfoque de que lo que estamos haciendo ahora, desde la conservación, desde la archivística, desde la historia, desde la antropología visual, va generando condiciones de futuro para todos estos materiales, para que lleguen a siguientes generaciones. Yo creo que esa es la reflexión en la que estamos en la vida contemporánea, ¿no? No solo los que trabajamos con producciones culturales, sino en el mundo en general, en todas las disciplinas. ¿Qué mundo vamos a dejar, ¿no? Desde este presente, ¿no? Dados los inmensos deterioros ambientales, ecológicos, sociales, y en nuestro campo, la batalla de siempre, ¿no? En el contexto latinoamericano, los presupuestos, ¿no? Que la cultura se vea como algo útil, aunque no sea cuantificable, aunque no deje beneficios económicos, ¿no? En el sentido más cruel del capitalismo, ¿no? Que tenemos que seguir pugnando porque la cultura es importante, aunque no deje beneficios económicos, que son importantes los presupuestos para las tareas que desarrollamos para el futuro de todas estas colecciones, acervos. Claro, que el conocimiento y la cultura se vea como una industria cultural, ¿no? Con sus lucros directos e indirectos, pero la derrama en la conservación de cualquier cosa o la restauración de cualquier bien mueble, patrimonial, histórico, artístico, y implica un desembolso que se distribuye desde las industrias químicas hasta las papeleras y plásticos y no sé qué. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias. Seguiremos en este proceso de reflexión, porque pues no termina con esta entrevista, sino esta entrevista dispara, o es una entrevista que debe disparar más observaciones, réplicas y diálogos. Muchísimas gracias a nombre del Centro Fotografía por tu participación y pues estamos en contacto muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.